Tales de Mileto, el primer filósofo de la historia reconocido. Es espectacular empezar a pensar sobre estos filósofos de la naturaleza o filósofos presocráticos. Generalmente se los llama presocráticos porque eran anteriores a Sócrates, aunque no todos de ellos eran anteriores a Sócrates. Son básicamente la primera generación de filósofos que deja atrás los mitos, deja atrás la poesía y se basa más en el conocimiento por sí mismo, en el conocimiento de forma racional. Tales de Mileto decía que el principio del mundo sería el agua. El agua es de donde parte todo. Es algo bastante interesante, ¿no? Porque estos filósofos de la naturaleza pues se dedicaron a buscar el origen de la naturaleza o de la realidad, pero buscando en la física, buscando en los materiales como tal. Tales de Mileto, pues se encargó de decir que el agua era el primer principio y incluso decía, influenciado por los egipcios, pues empezó a decir que el agua era lo que sustentaba el mundo. Es bastante interesante porque estas cosmologías realmente tienen sentido lógico, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en ciencia se dice que en otros planetas había existido vida simplemente porque había agua, ¿no? Y el agua es el principio de la vida, incluso para nosotros. Nosotros somos incluso el 70% de agua, ¿no? O eso se dice desde la ciencia, ¿no? Y es que es bastante interesante, ¿no? Que 26 siglos atrás de lo que estamos hablando, de Tales de Mileto, que fue el primer filósofo en el siglo V o sexto antes de Cristo, más bien sexto antes de Cristo, eh, pues tenemos esa concepción de búsqueda del origen del mundo. Incluso predijo un eclipse con herramientas que no podemos ni imaginar hoy en día. Tú a mí me dices hoy, busca un eclipse, busca la predicción de un eclipse y no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Pero él fue alguien extraordinario que con herramientas básicas y más bien con la fuerza del pensamiento, y esto es lo propiamente originario de la filosofía, es que eh, hoy en día tenemos el capitalismo que nos ha dado herramientas específicas para resolver cada una de nuestras necesidades, pero el pensamiento es algo que estamos dejando en desuso, ¿no? Y, por ejemplo, la inteligencia artificial pues está demostrando que estamos delegando el pensamiento a la inteligencia artificial. Y esto es uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos hoy en día. Pero fíjate con Tales, con esas pocas herramientas que tenían anteriormente, tenían la fuerza y el ejercicio del pensamiento racional para acceder al origen de la realidad o al menos acercarnos a él, ¿no? Y es que es muy interesante cómo decía que el agua era el principio de todas las cosas. No tenemos ningún fragmento de sus libros, sino que tenemos básicamente concepciones o referencias de otros filósofos que coinciden, ¿no? Que decía que el principio de todas las cosas era el agua o que la tierra flotaba sobre el agua, ¿no? Lo interesante de Tales, y es donde comienza la filosofía, según los materiales que tenemos hoy en día, se basa en que dejamos atrás el pensamiento de la poesía, dejamos atrás el pensamiento mitológico. Ya no hablamos de dioses para fundamentar el mundo, ya no utilizamos la poesía como una herramienta para embellecer el lenguaje, sino que hablamos de la realidad de forma simple, de forma seca y tal cual es, o intentando acercarnos a su realidad mediante la racionalidad. Y es que eso es lo que se llama el paso del mito al logos. El logos sería, bueno, tiene unas diferentes traducciones, pero básicamente sería como lo que entendemos por razón, ¿no? Y el mito sería esa forma de entender el mundo mediante la explicación de los dioses como fundamento del mismo. El paso del mito al logos pasa de explicar la realidad mediante los dioses a explicarla mediante la razón. Y es algo súper interesante y súper importante para entender lo que significa la filosofía, ¿no? Y es que ya pasamos a un pensamiento científico de alguna manera. Buscamos la realidad mediante la observación y mediante la razón para intentar buscar patrones y adjudicar teorías a la realidad. Así, evidentemente, es como se piensa la realidad correctamente, porque adjudicar todo mediante el fundamento de Dios no es fundamentar
mediante el pensamiento, sino que es fundamental mediante la creencia. Aunque Aristóteles, por ejemplo, pues con el primer motor inmóvil, de alguna manera, mediante la lógica y la razón, acabó llegando a la posibilidad de que exista un Dios, ¿no? Que sería ese primer motor inmóvil, ya que todo está sujeto al movimiento constante y necesariamente si hay eh, una cadena de causas y efectos, pues debe haber una causa primera que haya causado el resto. Y es algo súper interesante, ¿no? Pero generalmente las religiones hoy en día acaban creyendo que es un pensamiento eh, no necesario, ¿no? Sino que las religiones acaban trayéndolo todo a su ámbito. Realmente cada religión acaba adjudicando una perspectiva para sí mismo, ¿no? Pero la perspectiva del primer motor inmóvil de Aristóteles demuestra un ejercicio de la razón y de la lógica para fundamentar el origen de la realidad. Y esto es lo interesante y lo que llamamos propiamente filosofía. Al igual que veíamos con Tales, ¿no? Mediante la observación de la realidad veía que del agua es de donde puede salir todo el origen de la vida. Incluso también teníamos la justificación de otros pensadores que hablaban sobre Tales, que decía que el agua era la razón del origen del universo porque es la que puede cambiar de varios estados, ¿no? De estado líquido, gaseoso y sólido, ¿no? Y realmente es bastante interesante, ¿no? Hoy en día sabemos que el agua es súper importante, ¿no? Y evidentemente esto de alguna manera fue gracias a Tales. Así que espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en la siguiente.